Hola, Ireri te habla. Este es un video como una continuación del pasado en el cual hablamos de las cargas emocionales. En este vamos a hablar acerca de ese discurso materno que te ha llevado a este sobrepeso. Y es que existen palabras y acciones de tu madre que has guardado como una lealtad. Este discurso y estas conductas han impactado, han llegado y se han quedado contigo. En algo como hay de ti si aumentas de peso. No te quiero ver comer porque yo con sobrepeso y a veces con palabras más fuertes te dicen así no te quiero. Y es que son estos mensajes entre líneas que se han instalado en tu mente y los cuales has asumido, te has comido y no han podido ser digeridos literalmente. Mensajes que has guardado con lealtad para confirmarte una y otra vez que tu mamá tenía razón en esto que te decía. Vamos a ver cuáles eran estos mensajes no hablados. Cuando te inscribían al grupo de porristas de la secundaria, de la preparatoria, de la primaria. Cuando te llevaban a la gimnasia para que hicieras deporte. Cuando te inscribían en el ballet porque querían estilizar tu figura. Y no es que te lo dijeran directamente. Y esto no era por una cuestión de una conciencia de salud, sino más bien porque no quería verte en un sobrepeso. ¿Y qué me dices de esa faja que te compró para que fueras haciendo cintura? O de esa alimentación a la que llegaron a someterte, en donde quitaron todo lo amarillo, los jugos, las zanahorias, las bananas, porque tienen azúcar. Por lo tanto, te pueden aumentar de peso. ¿Qué me dices de esa fiesta a la cual ibas y no podías tocar el pastel, no podías tocar las golosinas? ¿Por qué? Porque estaban prohibidas, porque te subían de peso, cosa que quedó condicionada en tu mente. Y es por eso que ahora cualquier golosina que tú quieras probar, lo primero que se te viene a la mente que es, ¿cuántas calorías me voy a comer aquí? Aquí voy a aumentar de peso si yo me como este pastel, si me como esta caloría, y hasta con culpa te lo comes. Y bueno, mucho menos comida chatarra en casa. Prohibido, no entra ningún tipo de comida chatarra. Y regresamos al mismo punto, a eso que fue quedándose en tu cerebro, grabándose en tu mente por una información de una persona nada menos que tiene la mayor incidencia en nosotros, que es nuestra mamá. ¿Y qué hay de esas frases quirúrgicas? Algo así como, ¿estás segura que ese vestido te quedará? Ya sabes, con esa carga en esta frase que te está ofreciendo mamá. Por supuesto, con una buena intención. Cuidado, a lo mejor la silla no va a aguantar tu peso. Situaciones así que se te van a estar viniendo en la mente mientras yo voy citando pues esta información a través de este discurso que quedó ahí improntado en nuestra mente. Ahora te das cuenta por qué tu cerebro se encuentra condicionado, porque esto quizá no te lo dijo una sola vez, te lo estuvo repitiendo varias veces. Y por lealtad familiar, como te lo decía anteriormente, me hago cargo de asumirlo y confirmarlo. Si eres mamá, ten mucho cuidado de seguir transfiriendo esta información y de continuarla ofreciendo a tus hijos, porque no es lo que necesitan. Pero como siempre me gusta dejarte un ejercicio para que puedas continuar con tu proceso trabajando estas situaciones. Vamos este día a la acción. Ok,
Vas a traer esa experiencia a tu mente, de las que hablamos, de los ejemplos que anteriormente te estaba ofreciendo, de esas frases, de esas conductas implícitas, de esas frases incisivas, diría yo, en las cuales pues quedaron ahí en tu mente y que al recordarlas te va a hacer un match y vas a decir, sí, eso fue lo que sucedió. Si quieres, puedes cerrar tus ojos para que puedas hacer más viva la experiencia. Y entonces te encuentras en la situación, ves la situación, escuchas lo que te está diciendo mamá y obviamente que suceden cosas a nivel interior. Voy a pedirte entonces que esa imagen vayas haciéndola más chica. Incluso cada vez la estás viendo más borrosa. Baja el volumen a esas palabras que tu madre te está diciendo en ese momento. Coloca la interferencia, ese tipo de interferencia que de repente escuchamos en la radio o escuchamos en la televisión. Colócaselo a esas palabras que te está mencionando tu mamá. Ahora vuelve a ver nuevamente la experiencia, continúa haciéndola más chica y cada vez más borrosa, más borrosa. El sonido es casi imperceptible. Ya no escuchas eso que te está diciendo mamá. Esas palabras tan hirientes, esa información que no te está ayudando en lo más mínimo para tu proceso de bajar de peso. Vas a repetir este ejercicio hasta que interiormente ya no te esté impactando tanto esta situación, ya no te sea dolorosa, si es que en algún momento dado así lo sentiste. Ya no te sientas que te hiere y te sientas en bienestar, te sientas cada vez mejor y que cuando nuevamente recuerdes esta circunstancia, esta experiencia, prácticamente no te suceda nada. Nos vemos hasta un próximo video.